Primero que nada, quisiera felicitar al Centro Criptológico Nacional por su 20 aniversario, agradecerle también la oportunidad que me brinda de poder estar aquí hablando de ciberseguridad, hablando de cibervigilancia. Todos sabemos que la ciberseguridad se puede enfocar desde muchos ámbitos. Nosotros desde Icertis, a quien también agradezco la oportunidad de participar aquí, hemos venido a hablaros de vigilancia digital y de aplicando la ciberdefensa, de cómo lo entendemos nosotros, digamos, como esa manera que tenemos ahora de tener que gestionar la geopolítica, de gestionar las relaciones entre empresas, todo muy vinculado siempre al ciberespacio y todo muy vinculado a la red. Bueno, para los que no me conocéis, mi nombre es Julia Zarzuela, soy la responsable de ciberinteligencia y cibervigilancia en Icertis, un área que estamos desarrollando y bueno, nosotros vamos a centrarnos en ese tema, en vigilancia digital y en la importancia de cara al análisis geopolítico. Para que tengáis un poco un contexto general de todo lo que vamos a ir hablando, en primer lugar, voy a explicar un poco de por qué entendemos nosotros el ciberespacio como un nuevo campo de batalla, porque es un lugar en el que tenemos que pelear, en el que tenemos que combatir de algún modo, con todo lo que nos encontramos. Luego, quiero comentaros algunos casos de injerencia extranjera, ¿vale? No voy a entrar en muchos detalles ahora mismo para que los veáis todos luego. Y luego vamos a entrar en cómo desde Icertis hacemos frente a todo esto, de qué manera os podemos ayudar nosotros a que haya menos miedo, un poco a todo lo que puede pasar en la red. Y luego os traigo unos pensamientos finales de qué forma me gustaría a mí que sacarais de esta sesión, qué me gustaría que os llevaseis y cómo me gustaría, digamos, que entendierais un poco cómo puede todo lo que os voy a decir ayudaros en vuestras organizaciones. Bueno, ciberespacio, el nuevo campo de batalla. Para mí, vamos a definir primero el ciberespacio. ¿Qué entendemos por ciberespacio? Para mí el ciberespacio es ese área totalmente intangible, sin un territorio definido, donde interaccionan personas y organizaciones mediante identidades digitales. Y eso es lo más importante. Hay que entender lo que es una identidad digital, porque nosotros no estamos interaccionando en todo ese mundo, con nuestros propios datos, a veces sí, en otras veces no. ¿Cómo entiendo yo una identidad digital? Pues una identidad digital es cualquier tipo o todo el conjunto de esa información que corresponde a una persona, a una organización o a un dispositivo que está en la red y que les representa en Internet, que dice algo de ese organismo, de esa persona. De algún modo es a través de lo cual interactuamos. Eso puede corresponderse con datos personales, puede corresponderse con lo que nosotros somos o no, o puede ser una idea que estamos queriendo vender. Lo vemos en redes sociales. En Instagram probablemente ni la mitad de lo que ponemos sea la realidad de lo que somos o de lo que nos representa. Pero es una idea que tenemos que vender, es un producto de mercado. Bueno, aquí yo voy a entrar un poquito en materia. Volviendo a ciberespacio, es importante, y para enlazar con injerencia extranjera, entender que en 2016 la OTAN declaró el ciberespacio como un nuevo dominio para elaborar operaciones militares. ¿Esto qué significa? Y en palabras de la OTAN, tenemos que ser igual de eficientes y efectivos que somos en tierra, mar y aire en el ciberespacio. Tenemos que ser capaces de defender la seguridad de la alianza. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la OTAN decide coger un territorio profundamente intangible y convertirlo en un dominio para realizar operaciones militares? Los motivos son múltiples. Yo voy a traer un ejemplo, que es injerencia extranjera. Entendemos injerencia extranjera como esa intervención o influencia de un país o de una entidad externa, que quiere influir de algún modo en los asuntos internos de un país por temas políticos, económicos, sociales, culturales o militares. ¿Vale? Aquí he traído varios casos. En primer lugar, quiero hablar de un informe publicado por el FBI y en colaboración con la agencia CISA,
el pasado 18 de octubre, en el que hablaban de cómo los actores extranjeros estaban empezando, ¿no?, a intentar movilizar información falsa en la red, difundirla, con el objetivo de influir en las elecciones estadounidenses del pasado 5 de noviembre. Bueno, en ese informe a mí me resultó muy interesante porque explican cómo la inteligencia artificial está sirviendo de gran ayuda a todos estos actores extranjeros, cómo la inteligencia artificial no solo está influyendo en la velocidad a la que se puede difundir toda esa desinformación, toda esa información falsa, sino en la credibilidad de las narrativas, en la sofisticación de los actores, en la capacidad que tienen para crear productos más fácilmente creíbles, ¿no? Luego, además de todo eso, hablaban de cómo el Departamento de Justicia de Estados Unidos había desarticulado, había detectado una campaña orquestada, en teoría, por Rusia, de tal manera que estaban, mediante técnicas de cibersquatting, a través de granjas de bots, pues estaban intentando, ¿no?, bueno, y de hecho lo hicieron, mediante técnicas de cibersquatting, perdón, estaban intentando, digamos, influir y modificar o suplantar los dominios de grandes medios de comunicación. Entonces, esos medios de comunicación se dieron cuenta de que había páginas web con sus nombres, con dominios falsos creados, y que estaban difundiendo contenido profundamente falso, ¿no? Al final, estos medios afectados fueron sobre todo The Washington Post y The Fox News. Luego, en este sentido, no solamente el FBI y la CIS han publicado informes. The Microsoft Threat Analysis Center publicó una serie de informes hablando también de cómo China o Irán estaban empezando, de algún modo, a su forma, ¿no?, a intentar influir también en las elecciones de Estados Unidos. ¿Cómo lo hicieron? En el caso de China, su principal interés era la polarización, generar polarización en la sociedad. Entonces, no querían difundir contenido que pareciera oficial, como en el caso de Rusia, ¿no?, que estaba intentando suplantar páginas de medios oficiales, sino lo que estaban intentando era crear imágenes, vídeos, memes mediante inteligencia artificial y que afectara un poco a la polarización de la sociedad. De tal modo, pues, intentar polarizar el voto del electorado. Luego, el caso de Irán, estaban haciendo una cosa parecida a China, pero básicamente se intentaban, ¿no?, generar contenido para generar fricciones en temas que ya son un problema o un tema de discusión social en Estados Unidos, como temas de tensiones raciales, cuestiones de género o desigualdades económicas. De este modo, pues, vemos un poco, ¿no?, y he querido traeros casos recientes para ver cómo todo esto afecta, pero tampoco quiero que nadie se asuste y no he venido aquí a meterle miedo a nadie. Nosotros, desde Icertis, es nuestro objetivo un poco ayudar a ver cómo gestionamos todo esto y cómo podemos hacer frente a este nuevo campo de batalla que es tan desafiante para todos nosotros. Bueno, ¿qué armas os traigo yo para esta batalla? Desde Icertis, y tal y como dijo Sun Tzu en El arte de la guerra, conócete a ti mismo, conoce a tu enemigo y saldrás victorioso en numerosas batallas. Desde ese enfoque y con la idea de crear un concepto 360 de la ciberseguridad, queremos aplicarlo de esa manera en las organizaciones y es lo que hacemos. Conócete a ti mismo. Superficie de exposición, postura de seguridad. Superficie de exposición es muy importante. Quiero conocer cómo dispuesta está mi infraestructura en la red. Quiero saber cuánto, en términos cuantitativos y también en términos cualitativos. Quiero saber cuántas cosas puedo atacar y si tengo capacidad para hacerlo. Luego, postura de seguridad. Esto es muy importante. Yo creo que muchas veces nos centramos mucho en toda la parte técnica de lo que es un activo de seguridad. Yo aquí en postura de seguridad siempre meto dos conceptos. El primero es alineamiento a una normativa. Estamos en el CCN, Centro Criptológico Nacional,
es muy importante alinearnos a lo que nos dicen en cuanto a Esquema Nacional de Seguridad, NIS2, estar alineados, estar en nuestras organizaciones en la vanguardia de implementación de esas normativas, porque están pensadas precisamente para protegernos. Luego, otra cosa que me gusta meter en postura de seguridad es aquellos activos que normalmente para nadie son un activo. Para mí un activo de seguridad de alto riesgo son las redes sociales corporativas de mi compañía, porque ahí estoy divulgando información. Es algo que está siempre bajo las manos de marketing, lo siento por todo el mundo de marketing, pero tengo que revisar qué estoy diciendo. Cómo me estoy posicionando yo en la red, de qué manera y cómo está leyendo eso mi enemigo. Mi enemigo puede ser muchas personas, o muchas organizaciones, muchas entidades, puede ser mi competidor financiero, no tiene por qué ser un actor extranjero, era un ejemplo, ¿no? Pero para mí, lo que las redes sociales de mi CISO, de todo el personal VIP de mi organización, son de alto riesgo. Yo tengo que saber si esas personas qué están diciendo, de qué forma lo están diciendo y cómo me están exponiendo a mí en la red. ¿Cuál es mi postura de seguridad? Luego, conoce a tu enemigo. Aquí es donde tenemos que sacar la artillería pesada. Cibervigilancia. Básicamente, vamos a minar datos, vamos a recopilar información, vamos a tratar, ¿no?, de saber todo lo máximo posible de aquellos competidores que tenemos, de las personas que nos implican un problema para nuestra organización o de aquellos organismos o entidades que consideramos una amenaza. En este caso, pues puede ser un grupo APT, una organización ecologista, por ejemplo, que va detrás de mi empresa porque soy una energética. Hay muchos casos en los que me puede interesar, ¿no? Pero, y aquí llegamos a lo que para mí es la joya de la corona, ciberinteligencia. La inteligencia, para mí, es lo más importante, porque tener datos, y esto quiero citar a Carl Sagan, la información no es lo mismo, tener información no es lo mismo que ser inteligente. La inteligencia no es solo saber cosas, es juicio, es la manera en la que nosotros procesamos esa información, la manera en la que analizamos y la manera en la que la entendemos. Entonces, esto es lo más importante, porque de aquí podemos establecer, de todo ese minado de datos, si los analizamos de la forma adecuada, utilizando las estrategias y las estructuras adecuadas, somos capaces de incluso llegar a establecer modelos predictivos de comportamiento de organismos, entidades o actores extranjeros, como comentábamos antes. Para mí eso es lo más importante, ¿no? Nosotros aquí, en esta metodología un poco de abordarlo todo, primero nos miramos a nosotros mismos desde dentro y luego miramos hacia afuera, intentamos controlar a todos los actores de influencia. Desde Icertis estamos estableciendo colaboraciones con gobiernos, con agencias internacionales. En este sentido, por ejemplo, con la Dirección Nacional de Inteligencia de la República Dominicana, estamos trabajando en esta línea. Esta es la línea. Controlo lo que expongo en la red, controlo cómo me posiciono en mis redes sociales, en Internet, lo que se dice de mí, lo que no se dice, controlo mi marketing, controlo mi protección de marca. Y luego no solamente eso, me alineo a una normativa, cumplo con la normativa, que eso me permite tener unos mínimos, ¿no?, un consenso de mínimos en cuanto a seguridad. Y luego, por supuesto, miro hacia afuera, a todo lo que me puede venir externo hacia mí. Y para eso utilizo la cibervigilancia y para eso utilizo la ciberinteligencia. Bueno. Aquí llegamos a una parte de reflexiones finales que a mí me gustaría, bueno, que todos un poco, digamos, pensarais. Las he dividido en dos partes, un poco, porque, bueno, creo que tenemos que pensarnos, como he dicho, hacia adentro y luego hacia afuera. Pensándonos hacia adentro, quiero que todos los que estáis aquí penséis, ¿conocéis vuestra organización realmente? Entendiéndola como yo lo he explicado anteriormente. No si conozco a qué se dedica o no. ¿Conozco mis activos expuestos? ¿Tengo claro todo aquello que puede ser alterado por agentes externos? ¿Tengo control de mi discurso y de mi imagen en la red? Que pensamos que no es importante, pero es muy importante.
He tenido casos, yo como siempre digo, se cuenta el pecado, no el pecador. Hemos tenido casos de una persona a la que le suplantaron sus redes sociales y la página, tuvieron acceso a modificar la página web de su organización. Estamos hablando de productos farmacéuticos y de repente era una página web de venta de Viagra ilegal. ¿Cómo pensáis que eso puede afectar a tu reputación, a tu imagen de marca? Por eso es importante, ¿no?, el entender cuál es nuestro discurso, cuál es nuestra imagen y, sobre todo, protegernos. Protegernos de gente que de este modo nos puede atacar. Puntos débiles y puntos fuertes. Tenemos que saberlos. No pasa nada por tener puntos débiles, pero tengo que saber que los tengo y tengo que saber que son cuestiones a trabajar. Y alguien tiene que venir a decírmelo, tienen que decirme, oye, estos son tus puntos fuertes, estos puntos débiles, vamos a hablar de ello y de cómo podemos mejorar. Y luego, hacer la mirada hacia afuera y decir, bueno, ¿conozco lo suficiente a mi enemigo? ¿Lo tengo definido? Es decir, todos sabemos, ¿no?, que tenemos nuestra empresa competidora, sabemos quién es nuestros principales, ¿no?, quién se llevan a nuestros trabajadores porque están haciendo el mismo trabajo que nosotros, pero ¿realmente lo tenemos definido? ¿Lo hemos estudiado? ¿Entendemos su comportamiento en la red? ¿Cómo se está posicionando? ¿Estamos monitorizando su actividad? ¿Sabemos lo que dice? ¿Sabemos si dice algo de nosotros? Y no me refiero solo en cuestiones de marketing o reputación. ¿Les estamos monitorizando lo suficiente como para entender cómo se posiciona a nivel digital? Y lo más importante, ¿esa posición a nivel digital nos afecta de algún modo? Todas estas preguntas, ¿no?, son las que nosotros desde Icertis intentamos siempre responder. Y así es como trabajamos. Tenemos un equipo multidisciplinar, que para mí es lo más importante, ¿no?, retomando a Carl Sagan, poder generar esa inteligencia, inteligencia requiere esos equipos multidisciplinares. Yo necesito técnicos, pero también necesito gente que piense out the box, necesito filósofos, necesito criminólogos, necesito relaciones internacionales. Gente que sea capaz de analizar no solamente si tengo una vulnerabilidad, si esa vulnerabilidad es accesible o no. En ese sentido, esos equipos multidisciplinares es lo que nosotros tenemos en Icertis, los tengo aquí conmigo. La verdad es que tenemos un equipo maravilloso que está a toda vuestra disposición en el momento que vosotros de algún modo tengáis alguna de estas necesidades o si alguna de estas preguntas os ha afectado. Sí que es cierto que he utilizado en todo momento ejemplos de los actores extranjeros típicos, ¿no? Estamos hablando de Rusia, Irán o China, que son agentes de injerencia extranjera clásicos. Pero no penséis que eso es algo que solamente hacen los gobiernos. También tuvimos casos en el pasado, como el que conocéis, es muy conocido, de Cambridge Analytica, como su trabajo de análisis gracias a la venta de datos por parte de Meta llevó a uno de los juicios más mediáticos, no precisamente por su capacidad para influir también en las anteriores elecciones de Trump o en las elecciones de Bolsonaro. Entonces, también podemos ver esta injerencia extranjera por parte de grandes corporaciones. No se trata de verlo en términos de buenos y malos, se trata de verlo en términos de es un nuevo lugar, una nueva forma de relacionarse y una nueva forma de llegar a la batalla. Ahora la batalla es ahí, la batalla ya no es con palos, piedras y espadas, sino que es en el ciberespacio. Y sin más, muchas gracias a todos. No sé si hay alguna pregunta. Hay una pregunta, Julia, te quería plantear antes de que te vayas una cuestión que nos han planteado. ¿Qué certificaciones de fuentes abiertas recomiendas para tener una formación sólida en este ámbito y poder aplicarla a la vigilancia digital? Nos preguntan. Vale. Yo, por ejemplo, las que tengo yo a nivel personal son de McAfee Institute.
La verdad que son bastante completas, te dan además una formación y están bien calidad-precio, que es importante también. Muy bien, pues muchas gracias por la exposición, por los ejemplos que nos has puesto y también por ayudarnos a dibujar los riesgos y la importancia que tienen tenerlos controlados para cualquier organización. Gracias, Julia. Nada, muchas gracias a vosotros.